Está Juan Boyardi aquí en el estudio Henrich y Loyola de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Presidente del Colegio de Arquitectos. Exactamente, desde diciembre del año pasado. ¿Cómo te acercaste, antes de ir a toda la discusión de lo público, de lo privado, de la importancia del patrimonio, de si no todas esas visiones? Bien. ¿Vos cómo te acercaste a la arquitectura? Mirá, tal vez tenga que ver un poco con el tema familiar, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo soy primer generación de bahienses. Sí. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? Mi vieja venía de la zona de Trenquelauquen, con todo su entorno familiar, mi abuelo, que eran empleados rurales. Y mi viejo era un inmigrante italiano. Se conocieron en Bahía, nacimos mi hermana y yo. Y toda la familia siempre se dedicó al tema de la construcción. Sí. Digamos, mi viejo era subcontratista de obra, tengo un tío que era albañil, mi abuelo terminó siendo cementista. Y siempre sabía que mi cosa estaba por ahí. No sabía bien por qué, pero siempre es algo que me llamó. Por ahí, a los 9 años, fui ayudante de obra y demás, con lo cual, digamos, tenía cierta afinidad. A los 9 años, sí. Ayudante de obra. No lo vamos a pasar porque no es solo un detalle. Me imagino que esa edad prefigura la mirada, de la niñez. No digo que por eso vayas a ser arquitecto, pero debe haber sido una experiencia que marcó algo, imagino. Yo creo que sí, digamos, también tiene que ver con un tema de época. Hoy por ahí está como mal mirado, antes era infantil, como parte de la cosa, digamos, ¿no? Y siempre pensé que iba a ser ingeniero. Ajá. Porque no conocía lo que era ser un arquitecto. En la escuela técnica, en la ANED número 1, teníamos algunos arquitectos docentes y demás, pero especialmente uno, el arquitecto Chevalier, que era bastante joven en ese momento, lo tuvimos en una materia de proyecto y fue alguien que me hizo ver que no era lo mío la ingeniería, que había otra cosa. Ajá. Y esa cosa era la arquitectura. Y bueno, y a partir de ahí empezamos como a un grupo más, no fui yo solo, que terminamos saliendo a estudiar todos en este caso a la Ciudad de La Plata, la gran mayoría. Y bueno, y ahí se hizo una camada bastante grande, digamos. Creo que a veces eso tiene que ver, ¿no? ¿Quién es el disparador? Más que todo cuando venís, podés decirte una cuestión media fin, que puede ser, vos decís, bueno, la albañilería, pero en realidad, desde el punto de vista profesional, soy el primero de la familia, en esta cosa por eso, digamos, defiendo la educación pública y demás, porque si no, no estaría acá. Y bueno, digamos que fue todo un camino, pero desde ese punto en adelante. Podría haber sido maestro mayor de obras también, porque de hecho estaba en un industrial. Pero de la manera en que nos enseñó a ver lo que era la arquitectura en sí, que es intención, que tiene un montón de cosas, hizo que años después me vaya a La Plata. Hay la importancia de un docente que escuche, ¿no? Me refiero al de la secundaria. Y básicamente no solo que escuche, sino que transmita. O sea, la misma pasión que él tenía por lo que estaba haciendo, te lo transmite y te diga que bueno, que esto que por ahí otros docentes no tuvieron la misma llegada y demás, tal vez ese sea el espíritu docente, ¿no? Te pone de manifiesto que, digamos, para hacerla más corta, vos podés diseñar una vivienda, ¿sí? Ahora, pasó justamente a través de eso. Teníamos digamos, era una parte del año donde vos tenías que diseñar una vivienda. ¿La vivienda dónde estaba? En un entorno montañoso. Que era el que nos imaginábamos porque no existía internet, o sea que imagínate la montaña. Y bueno, y a partir de ahí yo hice mi vivienda y dije, esta está tremenda. No me la pulverizó, pero yo primero me enojé. Pues digo, ¿cómo puede ser? Y después me dijo, no, entendé esto. Vos en esto que está funciona la casa, está fenómena, pero ¿sabés qué? No le abrís las mejores vistas, no haces esto, no haces el otro, fíjate acá, fíjate allá. Y dije, algo más que lo funcional, digamos. Que lo funcional que según mi criterio estaba bien, pero en realidad no lograba conectar la vivienda con el entorno. Claro. Entonces, bueno, está bien, lógico, en un cuarto año eso puede estar, un quinto año. Pero bueno, eso hace que te empecé a dar cuenta que hay toda una historia atrás, que no es solo algo que funcione, sino que tuvo una intencionalidad, la relación con el medio, bla, 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 que hace que, bueno, que el producto tenga que ser otro, y la búsqueda tiene que ser otra. Decías, nos transmitió lo que es la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Y bueno, la arquitectura en realidad es como, puede tener 150 millones de definiciones en función de
quién es el que te la cuenta. Había alguien que decía que era el juego de los volúmenes bajo el efecto de la luz, Le Corbusier, que es considerado uno de los padres de la arquitectura moderna. Para mí la arquitectura, digamos, tiene que ver con cuestiones que no son tan románticas, tal vez, que tienen que ver con resolver un tema a un cliente específico, sí. Generalmente puede ser mayormente una vivienda, pero que empieza a meterse, digamos, dentro de ciertas cosas que tienen que ver justamente con lo que te decía, con el entorno, primeramente con el factor humano. ¿A quién se lo haces? Sí. No es la misma tu casa que la casa de tu vecino. Cada uno va a tener una necesidad distinta, un enfoque distinto, en el mismo emplazamiento hablamos, Tu casa no va a ser igual que la del otro. Uh-huh. Entonces la idea, el arquitecto creo que se empieza como a relacionar desde ese punto de vista y no solo dar respuestas técnicas, sino que tiene una lectura del que tiene enfrente, que es su cliente, de tratar de sacarle el mayor jugo a las charlas previas, que son donde vos me decís, bueno, quiero esto, pero a su vez quiero esto. De todo eso que vos decís que querés, seguramente va a haber poco. Pero va a ser la casa que vos quieras. Porque uno, después de un tiempo, se da cuenta que generalmente vos te aferrás a lo que conoces. Entonces, ¿qué casa me vas a contar? O la que tenés, o la de tu viejo, o la de una abuela, o la de una tía que te pareció que te gustaba y qué sé yo. Generalmente, a veces puede ser que tenga muchas cosas de eso, pero a su vez capaz que no tiene nada. Y vos te das cuenta que, en realidad, la búsqueda de la cosa estaba por el lado que vos decías que no querías, ¿no? A veces, una forma de vivir en cuanto a qué conoce uno, las cocinas comedor, ¿te acordás que todo el mundo nacía, vivía y moría en el mismo lugar? Tenía una casa que no la conocía. Uh-huh. Todos hemos pasado por esa cosa de que tenías un estar comedor, donde se estudiaba, se miraba teles, todo. O te puedo asegurar que yo, en la casa de mis viejas, el estar comedor era un lugar de paso. Ajá. ¿No? Y la cocina comedor era donde vivíamos todos ahí adentro, a veces está apretados. Uh-huh. Y vos decías, ¿para qué tenés ese pedazo de casa que es un lugar que cuando viene alguien... Está el sillón. El sillón, que mi vieja me lo corría cuando salía a bailar para saber cómo llegaba. Y entonces, bueno... Creo que tiene que ver después con otras cosas. ¿Cómo es que el que está en la cocina no está castigado cuando tiene que cocinar? Que se empieza a relacionar con el que está sentado en el comedor y que tal vez... Entonces, es como que, bueno, el tema... Y ahí empieza a jugar la espacialidad. En cómo la empezás a interrelacionar una cosa con la otra, que no son lugares estancos, que se empiezan a interconectar. A veces que tenés un lugarcito medio escondido, o puede haber un lugar que se cierra, uh-huh. Pero no siempre, no una pared, tal vez una puerta corrediza que se mete en algún lado. Por eso digo, está piola en eso, digamos, el tema de cómo vos le vas buscando la vuelta para lograr dar una respuesta teniendo, digamos, la idea espacial como eje, el entorno, la morfología, la composición. O sea, tenés un montón de cosas que definen la arquitectura. Uh-huh. Tal vez alguien te la puede definir con 2 palabras, sería genial. A mí me cuesta. Lo pregunto porque en muchos de estos profesiones, oficios, no sé cómo lo encuadrar, si es que hay que... están colegiados. Claro. Pero digo oficio en el sentido cariñoso de la valoración de lo artístico, porque hay algo ahí, o uno cree que hay algo ahí, en tanto en cuanto vos lo estás contando, y a veces la mirada de quien puede estar escuchando ahora, o escuchará después en Spotify o en YouTube, tiene la idea de, tengo que hacer algo, llamo al arquitecto para que me haga el plano, para que firme, o para que tal cosa, y todo esto que hace a el entorno, como mencionabas, y a lo humano, queda... a veces en un segundo plano. Y quienes somos, yo por ejemplo, canturreo, ¿no? Entonces, digo, si yo tuviera que pensar una casa, me gustaría que me pregunte vos qué haces, para que yo pueda, por ejemplo, a las 3 de la mañana agarrar el piano y no molestar a nadie. Claro. Y eso, las casas que están configuradas previamente, o departamentos como cuadraditos en serie, no contemplan ni el entorno ni al ser humano, ¿no? Y con esto te quiero preguntar, en este momento en donde, en general, más allá de Argentina, de esta ciudad, de este momento, de quien gobierne, todo es más o menos menor inversión, mayor ganancia, o sea, achicar sobre todo porque por ahí no tiene demasiado, no hablo de quien construye, ¿no? O sea, de quien hace edificios, que eso está claro que va por... no estaría tan pensado en lo humano y en el entorno, sino más bien en abaratar materiales, aprovechar el espacio...
Yo creo que hay como distintas cosas, digamos, que como para considerar en el momento. Sí. Digamos, muy distinto es cuando vos haces un traje a medida, ¿no? Entonces vos me decís, mira, Juan, compré el lote o quiero comprar un lote. Sí. Me ha pasado, por ejemplo, bueno, ¿dónde lo compro? Tengo visto este otro. ¿Cuál me parece? ¿Qué te parece? El otro. Bueno, entonces ahí empezamos a charlar. Bueno. Y después, justamente eso, digamos, el concepto de traje a medida tiene que ver con, obviamente, siempre pasa más o menos que después billetera mata galán, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y tenés que empezar a bajar a la tierra, decir, bueno, mirá, esto sí, fíjate, a ver, esto lo podemos hacer, qué sé yo. A ver, Sí. lo que fue evolutivamente con el tiempo que antes se hacía el quincho atrás, ¿no? Mucha gente terminó viviendo en el quincho. Sácate, ¿sí? Hoy por hoy, ponele, una de las cosas que pasó, algunos lugares van mutando y empiezan a hacer multifunción. Digamos, un garage ya no solo es garage, sino es garage quincho. Vos lo equipás con una parrillita, una mesadita, o lo acercás a lo que es el núcleo de la cocina. Entonces ese lugar empieza a jugar distinto. Es el garage de todos los días y es la comilona que te juntás con tus amigos o los chicos cuando sean grandes, te la toman por atraco y es el lugar donde se juntan. Entonces digo, todo tiene que ver en este tema del traje a medida. Lo otro ya es un traje seriado, que vos vas a cualquier casa de pilcha y te compraste algo que a veces te queda corto de hombro, esto, lo otro, y bueno, y te dicen te queda lindo y quedaste con él. Bueno, y es más o menos lo mismo. A veces podés comprar viviendas que son de segunda mano, que vos decís, bueno, no anda hoy con todo lo que necesito, pero mañana le meto una pequeña inversión y la acomodo. Entonces, bueno, es como que no hay una respuesta única para este tipo de cosas, digamos. Obviamente que si el profesional está desde el inicio, es mejor, porque digamos, el proceso es como que se va concatenando una cosa con otra, digamos, desde tratar de conseguir el mejor lote a tratar de conseguir las mejores, el mejor asoleamiento, las mejores visuales, bueno, tratar de ver. Digamos, en definitiva, lo que se tiene que lograr es un mejor vivir, ¿sí? Amén de que desde hace mucho tiempo tener una vivienda propia a veces ya es todo un tema, ¿no? Sí, es casi una utopía. Es una inversión grande y demás. Pero bueno. Sí, el salario medio no da para... Tema. Sí, exacto. Estaba pensando en esto del espacio en el que se construyen en el espacio, ahora me refiero, por ejemplo, a una ciudad concreta, Bahía Blanca. El mercado inmobiliario es una generalización, como todo, pero hay un mercado inmobiliario. Tiene en cuenta, a ver, voy a decir yo una opinión totalmente descalificada porque no conozco, pero de lo que uno simplemente ve, que es que se construye, por ejemplo, acá al lado o en otros lugares, tratando de aprovechar el espacio, hacer la mayor cantidad de departamentos en este caso, y uno va viendo capas, no sé si geológicas, pero en cuanto a la expresión estética de lo que dice determinada arquitectura, que no están planificadas, que están como superpuestas en función de quien tuvo un capital para invertir, hacerlo, digamos, ¿no? Eso uno cree que perjudica el bienestar comunitario en tanto en cuanto no hay una decisión conjunta, sino que es esto, quien tiene y puede va construyendo en función de lo que está en boga en ese momento, etcétera. Esto es lo que yo puedo apreciar. Es así, hay falta planificación en una ciudad de estas características, ya no hablo de lo público, sino en cuanto a lo que el mercado inmobiliario va erigiendo. A ver, por un lado, digamos, todo es el resultado de algunas cuestiones que están codificadas, ¿no? No se puede construir lo mismo en Patagonia, ponerle una torre de tantos pisos. Entonces vos decís, bueno, vos tenés lugares donde podés densificar. Generalmente son las áreas centrales, que también tiene su lógica en función de, digamos, hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Porque si no, que lo que nos está pasando, que empezamos a tener una ciudad que no crece tanto, pero que en extensión sí. Entonces ahí tenés problemas de que no llegan ciertas infraestructuras, poner el gran problema con el agua, la parte eléctrica, que por otro lado la ley 8912, que es una ley de uso de suelo del año 77,
modificó la forma de parcelar y demás. Porque antiguamente, ponele, me acuerdo unos tíos que compraron en Santa Margarita, por los 70, hace mucho, compraron un pedazo de tierra. A esa tierra después con el tiempo tuvieron que poner una cloaca, después vino el agua, vino la luz, vino qué, bueno. A partir de esa ley es como que dijo, no, pará, si vos sos un desarrollador inmobiliario, o sea, de tierras, me tenés que vender con agua y con electricidad. A veces no dice cloaca porque hay lugares, ponerle como era provincia, hay lugares que la cloaca por ahí no existía. Eso cambió las normas de juego, hizo que, digamos, la gente se empiece a dar cuenta que también esas cosas podían venir dentro del paquete. El tema de los pH, que son estas torres que vos recién mencionabas, están en relación directa con el acceso a la tierra, ¿no? Entonces vos tenés lugares donde es caro, un lote en el área macrocentro, microcentro, son muy caros. Hoy la tierra es cara casi en todos lados. Entonces, bueno, digamos, las codificaciones te permiten comenzar a que ese pedazo de tierra, que es inaccesible para uno, sea accesible para muchos. Después, bueno, obviamente tenés todo lo que tiene que ver con las especulaciones inmobiliarias, que vos decís, bueno, ¿por qué un departamento de 35, si lo pudiéramos hacer 18? Bueno, eso pasó en Buenos Aires, por ejemplo, cosa que me parece que está mal. Pero, bueno, después las leyes del mercado como que empiezan a doblegar algunas cosas y siempre vas a contrapelo. Pero es una manera de poder acceder. Después la calidad de la respuesta, digamos, si vos decís, hay desarrolladores que por ahí se esmeran un poco más y otros un tanto bastante menos. A su vez, también tenés, digamos, en distintos lotes de, digamos, Zonalén, ponele, es como que tiene otro tipo de respuesta porque hay otro tipo de bolsillo. Entonces vos tenés semipisos o unidades que son de 2 dormis que son más grandes. Bueno, entonces es como que no hay hay una mixtura de respuesta, digamos, en función de qué zona hablás, de qué tipo de núcleo social hablás. Entiendo. Y el aprovechamiento de materiales, el aprovechamiento del espacio, necesariamente debe reflejarse en espacios que desde afuera, vistos desde afuera, no digan nada, sean feos o sean, esta es mi opinión, nuevamente, pero que sean una cosa inexpresiva. Una digamos, caja ¿no? de zapatos. Claro, exacto. Yo creo que eso tiene que ver a veces con la mano del que lo hace. Nada más. Sí, vos me podés decir, bueno, tengo un desarrollador que vos podés tener la mano y decir, bueno, pero bueno, siempre le vas a encontrar la vuelta para que tenga algo. Algún chiste que diga, esa vale la pena mirarla. Claro, y no taparte la cara y decir, uy, viste, no. Exacto. Que hay adefesios, hay muchos. No voy a decir quién las hizo, si son cualquier especialidad. Sí. Pero sí las hay. A veces también es falta de respuesta, digamos, ¿no? Ante la presión del cliente, puede ser que te quedes sin tinta, viste, en la virome. Vamos ahí, tácate. Sin meternos en cuestiones íntimas, no te voy a preguntar dónde vivís, sino, ¿te gusta tu casa? Me gusta mi casa. Sí. Por esto de que en casa de herrero, cuchillo de palo. No, me gusta mi casa, me gusta y costó, y sí, costó. Voy a retomar algo que dijiste a riesgo de redundar, pero me parece central, que es la casa donde uno vive, más allá de si es de uno o no, justamente es donde va a pasar una buena parte de su vida, donde va a vivir justamente sacando el tiempo laboral. Y eso parecería que no está tan tenido en cuenta a la hora a veces de elegir, a la hora de... a veces hay personas que alquilan y que pasan 5 años en un lugar que no lo consideran propio, más allá de si son dueños o no, sino ese tiempo vital invertido ahí, hay como una enajenación, digamos, ¿no? Entre el espacio que uno está y la propia vida. Y bueno, ahí estaría el tema de la pertenencia, ¿no? Creo que hay un tema con el alquiler, por ejemplo, donde vos sabés que lo podés poner muy lindo, pero no es tuyo. Claro. Entonces, seguramente vas a aspirar de que en algún momento dejar de ser rehén de un alquiler y pasar a tener tu vivienda, que tiene, creo que, muchos aspectos. No solo, digamos, podría decirse el inmobiliario, que vos decís, bueno, junté, la puse acá y sé que vale. Sino también todo ese tema de la pertenencia, de
sentirte arraigado al lugar, que cosa que vos haces una intervención es porque queda para vos y para tus hijos, para tus nietos, para tu... Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Yo creo que la construcción tiene esa cosa que por ahí no es lo mismo que un auto, ponele. Vos compras un auto, está lindo, día a día, pero lo otro es como que vos no solo es la vivienda, es el barrio, es el entorno que tenés, son los vecinos. Capaz que hoy la relación con los vecinos es otra, porque no es la misma por ahí que la que pudimos tener. Bueno, yo no voy a decir como tuvimos nosotros, porque vos sos más chico que yo, pero un poco sí. Antes la relación con los vecinos era mucho más estrecha. Sí, podés no saber quién es tu vecino. No, por ahí seguramente que no. Más, a veces no querés saberlo. Pero, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, es el mismo barrio donde viví siempre. Y conozco a los vecinos desde que era chico. Entonces, bueno, vos salís a la calle y tenés esa pertenencia, ese lugar donde vos decís, bueno, hola, don Fabiani, hola, don... Ah, bueno. Y la verdad que está piola. La verdad que está piola tener esa pertenencia al lugar al que perteneces. En este caso es fortuito, podés haber elegido otro lugar un poco más lejano y hacerte de ese entorno. Pero bueno, creo que es un tema también psicológico, digamos, tener la pertenencia ahí en un lugar que sabés que pase lo que pase, no te van a mover. Sí, es como lo estético también deriva en lo psicológico, ¿no? A veces tener un árbol en un patio o simplemente 2 macetas con flores medio año en la ventana hacen que preparar el mate tenga otro color, justamente. Que vos abras una ventana, nosotros, por ejemplo, es un ritual, sobre todo los fines de semana, tomar mate en la cama mirando un patio que tenemos. Entonces vos decís, bueno, y sí. Y vos me decís, me hace bien, está bueno. Sí, claro, hay otro contacto con la tierra. Además, qué sé yo, si el árbol que está ahí, uno sabe que, por decir algo, lo plantó uno, o conoce la historia, o le conoce que sale un tallo en tal lugar que no estaba, son detalles que efectivamente cambian la vida, no en el sentido de una revolución social, pero la vida propia, la subjetiva, sí. Como que todo es un pedazo de historia, digamos. Claro, entonces, exacto. En este caso la propia, digamos. Podemos extrapolarlo a la ciudad, al mundo, pero en este caso es la tuya, la que viviste vos, con tus hijos, con tus amigos, con tu esposa, con lo que sea. Pero sí, digamos, creo que es saludable que todos puedan, digamos, resolver el tema de vivienda. Hay también ahí una especie de conciencia del espacio, ¿no? Porque uno puede pasar por algún lugar sin prestar atención o puede percibir qué ocurre ahí. Me refiero en esto de no solo en tu profesión, sino en quien mira el lugar que habita. Tiene que ver con lo estético, quiero decir también, ¿no? Y ahora nos vamos a meter o con una memoria colectiva. A ver. Y que eso tiene que ver, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, viviste toda la vida en el mismo barrio. En teoría conocés todas las casas a las cuales no le das mucha bolilla, porque las tenés totalmente internalizadas. Ahora el día de mañana no está una. Cambió todo. Y te empieza a cambiar el entorno. Y ni te digo, porque justamente en el barrio donde vivo, barrios de todas de una planta, con un taller, un ex taller de electricidad del automóvil en la esquina y todas casas de planta baja, de pronto aparecieron esto que estabas diciendo, un PH, 6 pisos, 3 pisos, uno más feo, uno más lindo, y te empieza a cambiar la fisonomía del barrio. Entonces, bueno, esa memoria colectiva que vos tenías, que a un pantallazo vos decías, bueno, ¿y cómo es el perfil de tu cuadra? Y es casi lineal. 50 más, 50 menos, era como una línea que la podés sintetizar. Hoy ya no es más así. Te rompió el skyline, que se podría decir, digamos, aparece un pendorcho ahí, que por otro lado es lógico, ¿no? Porque las cosas cambian. Y porque las cosas empiezan a tener otra cosa, la ciudad se empieza a densificar, y esa densificación empieza a producir algunas cosas, que a veces son trastornos, digamos, no es que todo el mundo lo va a digerir de la misma manera. Si uno ve, por ejemplo, la transformación que tuvo el barrio universitario, por ejemplo, o Napostá, en función de que había o hay una alta demanda en el tema educativo, Universidad del Sur, la UTN y otras ofertas educacionales que tiene la ciudad,
Y para los que son del sector, obviamente que fue un dolor de cabeza. Bueno, no tal vez para el que compre hoy, que ya tiene, digamos, el medio ya está jugado para ese lado. Pero para aquel que era un viejo vecino del barrio, obviamente es una visión dantesca, digamos, que de pronto le parece porque sí, claro, sí. lo mismo que decíamos con el tema de la vivienda, que si vos me contabas uno iba a ser de alguien que habías vivido o de algún... Bueno, pasa lo mismo. Uno se referencia, que era lo que te decía hace un ratito, con el barrio. Cuando empiezan a aparecer caras nuevas, y uno un poco se empieza a retobar. Hay que ver si se hacen del barrio o si vienen a cambiar de barrio. Bueno, eso es una incógnita, claro. No lo sabés. Y seguramente el gran problema muchas veces es que muchos lugares dejan de ser, digamos, que uno diría por ahí hogar, como el propio de que pasa mucho tiempo y pasa a ser lugares de dormitorio, digamos, ¿no? Donde mucha gente va, duerme, que es lo que también pasa en muchos sectores del norte de la ciudad. Digamos que eso ya es otro problema, que por ejemplo con el tema de la falta de equipamiento comercial, y eso empieza a producir otro tipo de cosas. Entonces, bueno, la ciudad es compleja, digamos, y en la medida que vaya creciendo va a tener mayor complejidad, y si no la atajamos a tiempo, esas cosas, digamos, que hoy son un retorcijón de barriga, después pasa a ser una patología más compleja. Así que bueno, hay que darle, estudiarla. Estamos hasta las 19 con Juan Boiardi, presidente del Colegio de Arquitectos, se me cayó la S de Arquitectos, y creo que estamos hablando en última instancia de la identidad. Y después de la tanda seguimos conversando sobre eso y otras cosas. Segundo bloque con Juan Boiardi, presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Qué hacen en un colegio de arquitectos? Y un poco... digamos, es como tener una 4x4, pero low cost. Ajá. Digamos, hacemos casi de todo. Digamos, tenemos la ley 10405, que es la ley de creación de los colegios, en este caso el nuestro, los técnicos tienen otro, ingenieros, cada colegio tiene una propia. Sí. Te dice, entre otras cosas, que es el gobierno de la matrícula. Pero a su vez, digamos, es el contacto que tenés con los municipios para tener un mejor ejercicio profesional, promoción de la disciplina, formación, o sea que tenés un montón de cosas más allá de lo específicamente profesional, que sería el ejercicio de la disciplina, que tiene que ver con proyectos, con dirección y tantas otras incumbencias que por ahí tenemos. Se trabaja muchísimo... tratando de intercambiar con los municipios, tratando de ver cómo hacemos para que el ejercicio profesional sea más fácil, para que se escuchen a veces algunos reclamos, no solo uno podría decir, bueno, sectoriales, porque digamos los arquitectos, no, nos interesa mucho la ciudad en la que trabajamos, en este caso Bahía, pero el Distrito 10, que es el cual presido, son 13 municipios. O sea que tenemos desde Pigüé, Pringles, Patagones, Suárez, Tres Arroyos, Monte Hermoso, o sea, tenemos un popurrí. Se parecería a la sexta sección electoral, digamos. Es la sexta. Y con distintas escalas. Digamos, tenés una ciudad muy compleja como es Bahía, con la mitad de la matrícula. Somos 520 y pico hoy. Y después el resto, la segunda sería Tres Arroyos, con casi 90. Y después tenés 40 en Suárez, y bueno, y así vas, y tenés después localidades más chicas donde por ahí te llegan 2. Claro. Difícil de llegar a todos, sí, porque normalmente lo que te falla es que no tenés estructura, digamos, es un cuerpo colegiado que tiene 3 de mesa, o sea, presidente, secretario, tesorero, 4 vocales titulares y 4 suplentes. Eso para toda esta región, claro. Eso para toda la región. Y después, bueno, tratamos de fortalecer, digamos, la estructura de funcionamiento a través de comisiones de trabajo. La Comisión Ciudad, por ejemplo, acá fue histórica, una de las primeras que se creó, y que hace, digamos, todo lo que tiene que ver con asesoramiento, a veces con temas de planeamiento en relación directa con el municipio. Sí. No, y después, bueno, patrimonio y accesibilidad, y hay, bueno, algunas más que están ahí formando parte de lo que sería un ida y vuelta continuo con municipio y otras entidades. ¿Cuáles serían, ahora que hablaste de accesibilidad, de patrimonio? Bien. Son temas largos y complejos, pero así tomando mate como estamos, ¿cuáles serían las principales preocupaciones u ocupaciones de esos 3 espacios por lo menos que señalaste, esas 3 comisiones que señalaste?
Y bueno, todo está aplicado a lo mismo, todo está aplicado a la ciudad. Digamos, la ciudad que depende en qué situación estés, es la ciudad que sufrís. Digamos, si la ciudad está mal planificada, vas a tener, por ejemplo, en algún lugar que no debería estar, un uso que no debería estar. Por ejemplo, no sé, yendo al absurdo, ¿no? Sí. Una planta de fertilizante al lado de tu casa. Sí. O decir, bueno, ¿qué pasó? Bueno, eso como una cuestión muy extrema. Pero, por ejemplo, si tenés algún tema de motricidad o qué sé yo, la ciudad por ahí no te da respuesta porque no está preparada para que vos te muevas de la manera que te tenés que mover, sin barreras. Entonces, bueno, todo lo que se trata de hacer es ir acompañando las decisiones del municipio, a veces por delante, a veces por detrás, con otra gente también que está abocado al tema y tratar de poner los temas en discusión. Y eso es una de las mejores cosas que pueden pasar, porque digamos la ciudad necesita una discusión permanente para poder producir cambios. O sea, no solo discusión, tiene que empezar después a haber acción, ¿no? Claro. Porque acción implica presupuesto, porque sin presupuesto... a veces intencionalidad política, porque a veces son ordenanzas que modifican algo que lo podés hacer de una manera o de otra. Entonces, vos decís, bueno, haces un edificio, como decís acá, podés hacerlo con 50 escalones o con una rampa. Costo, virtualmente el mismo. Entonces vos decís, bueno, hay cosas que tienen que ver con, digamos, horizontalizar y a veces conocimiento. Decir, bueno, la cosa va por acá, mira esto, le estás haciendo mal acá porque te quedaste 50 años atrás. Sí. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, en poner en evidencia errores que tenemos. Por ejemplo, otro sería decir, bueno, vamos a construir torres de 50 metros en Patagonia y no tenés infraestructura. Un ridículo. No es que yo estoy pensando que eso tiene que ser así. Entonces vos decís, bueno, esas cosas son las que van de la mano. La ciudad no es solamente una cosa, sino que es el patrimonio, es el medio ambiente, la accesibilidad, planificación y tantas otras variables más. Equidad social, que por ahí a nosotros no tenemos muchas herramientas, pero entiendo que son cosas que hay que verla. La ciudad, en la medida que la empezás a leer, no por nada uno vive acá y el otro vive allá. Digamos, vos tenés esa inequidad social. Estamos hablando de la vía del tren, ¿no? La vía del tren, sectores anegados, sectores sin servicio, bueno, hay muchas cosas para ver. Entonces, bueno, como que la idea es tratar de ver en qué colaborar para que de a poco la ciudad mejore. O sea, mejore porque tiene que mejorar la gente, no por tener una ciudad hermosa que después me hacía acordar mucho cuando nos recibimos que fuimos a Brasil. Y bueno, vas a Río de Janeiro y año 94, yo digo hace mucho. Y bueno, de día me hace acordar mucho lo que está pasando con Buenos Aires, con Cava, ¿no? Microcentro, vos decís, es una ciudad de día es genial, pero de noche no es la misma ciudad. En el caso de Río de Janeiro, los pasaban a buscar a la mañana, a las 5 o 6 de la mañana en un camión, los levantaban y los llevaban a algún otro lado donde aparecían de nuevo. Entonces, eso no es una ciudad. Entonces, lo que creo que hay que lograr es eso, que cada vez el tejido social esté más estrecho, digamos, que tenga más interrelaciones. Bueno, es un tema. Yo creo que los gobiernos municipales tienen siempre un desafío que a veces lo llevan adelante y otras veces no, en función de, a veces, habilidades o no habilidades, o intencionalidades, no intencionalidades, depende de muchas cosas, que bueno, te pega también directa o indirectamente la cuestión nacional y demás, ¿no? Sí, el contexto. Yo me imagino, estaba pensando en esto que decías del conocimiento. Me imagino algunos de ustedes, como puede pasar en otras áreas, con algunas decisiones de gobierno agarrándose la cabeza cuando ven un anuncio de que el municipio va a hacer X cosa en tal lado. Y había una opinión que hace a la política, no en el sentido partidario, sino en el sentido de el Estado que está gobernando, que es que a veces los gobiernos no tienen tanto que tomar decisiones de manera vertical, sino dejar hacer a quienes conocen, convocar, en principio la comunidad, ¿no? Y en lo que es específicamente, después de la aplicación técnica de cuestiones, a quienes conocen. Ustedes acaban de firmar hace unas semanas un convenio con el municipio, ¿no? Hemos hablado aquí en otro programa, en una entrevista, pero ya que estamos... Sí, se firmó, en realidad se firmaron dos.
Dos, sí. Uno que tiene que ver, que es de carácter general, que dará pie a otras cosas, y uno que es específico, que tiene que ver con el concurso de anteproyectos e ideas del área del mercado municipal y el área circundante, digamos, toma Plaza Lavalle y todas las arterias que están alrededor. Sí, porque en Argentina no hay una carrera de formación política, a veces alguien cae en algún cargo porque... por algún motivo, vamos a decirlo así, rápidamente, y no necesariamente sabe de la cuestión, y a veces no es que tenga que saber, a veces no consulta. Entonces, entiendo que, o lo pongo en forma de pregunta, ¿es para ustedes una demanda, digamos, un reclamo, ser consultados a la hora de... Yo te voy a contestar con una suerte de vivencia. Sí. Año 2002, creo que fue, 2002, 2003. Última parte de Jaime Linares, 2001, sí, creo que sí. fue. Bueno, nos enteramos de esas cosas de carambola, porque obviamente no había redes, olvídate, era todo señales de humo, que en Córdoba se hacía un lanzamiento de CAME, que era la recuperación de centros comerciales a cielo abierto. Dijimos, bueno, ¿y qué es eso? Entonces agarramos en ese momento con el que era, yo era presidente, con el que era secretario, yo 32, 33 años, era bastante chico, y dijimos, vamos, porque Bahía Blanca, ¿te acordás del plan estratégico? Bueno, hacía la presentación de parte del plan ahí. El plan estratégico también tiene mucho que ver con el marketing, ¿no? Más allá de algunas cuestiones que después tienen que ver con la aplicación de la selección de obras y demás para llevar adelante. Fuimos a Córdoba, CAME hace la exposición, eran todos paquetes cerrados, digamos, que venía un estudio de tal lado y que te traía el tema de equipamiento, hacían una capacitación comercial, Pepe. Entonces en ese momento hablamos con Jaime Linares y con José Singoni. Le dijimos, che, esto no lo podemos llevar a Bahía. ¿Por qué no hacemos un concurso? Y ahí está la cabeza del gobernante que dijo, tú sí. Nos pusimos con la Corporación de Comercio y ahí salió la semipeatonal. Entonces digo, digamos, tiene que ver con cómo el político, porque digamos, bueno, Jaime de última era agrimensor, digamos, está medianamente emparentado con el mundo de la construcción, pero no sabía del tema de concursos, y si lo sabía muy tangencial, pese a que, por ejemplo, el mercado municipal fue por concurso. Y bueno, me parece que a veces el tema está ahí, en la cabeza, la apertura que tiene que tener un intendente, un político, cualquiera sea, a herramientas que en realidad, digamos, no dejan lugar a dudas ciertas cosas, digamos. Por un lado, un concurso de anteproyectos es 100% transparente. Claro. Hasta el momento en que no rompes el sobre del que salió premiado, no sabes quién es. Porque si llegan a saber que hay una A con tu nombre por ahí, quedás afuera. Y es gente, los jurados no son de acá. Son gente de afuera, de un listado provincial generalmente o un listado nacional. Entonces, bueno, creo que es un sistema que ha perdurado a lo largo del tiempo y que ha tenido buenos resultados. Obvio, como todo, nada es felicidad total. No, pero por lo menos tiene esta cuestión de la transparencia que no hace al dedo de alguien. Obvio, y después puede ser que el primer premio para los jurados, alguien le meta el dedo y diga, che, me gusta más el noveno. Bueno, pero algo pasó porque los que juran es gente que está, digamos, con bastante training, gente conocedora y gente altamente capacitada en concursos, porque han sido participantes de concursos. Entonces, para nosotros obviamente que es muy bueno que el municipio tome la herramienta del concurso como una herramienta más de gestión. Tiene tiempos, no es algo express, tardan 3 o 4 meses en elaborar las bases, y lo mismo para ejecutar la etapa de la propuesta. Pues la propuesta lo que hace es, tenemos unas bases en común, vos las lees, yo las leo. Vos tenés un equipo de diseño, yo tengo otro. Vos vas a pensar una cosa y yo lo contrario. Entonces, después vamos a ver cuál es que logra la mejor síntesis y, o sea, el mejor proyecto o anteproyecto. Y obviamente después eso tiene que
terminar de desarrollarse, hacer un pliego licitatorio y, bueno, ganar alguna empresa para hacerlo. A nosotros nos parece que es la herramienta ideal para la obra pública. Obviamente que hay que planificarla, porque esto no es para el ya. Tiene este problema de los cambios de color político Pero la ciudad no es del cambio de color política, la ciudad es nuestra y tenemos que tenerla como una visión a largo plazo. Comparto, pero muchas veces no se ve así desde... Generalmente no se ve así. Yo creo que el actual gobierno pinta como que tiene otra visión. Es como que la ciudad de acá tantos años existe, no hay que tener mirada cortoplacista porque... No se puede hacer nada. No haces nada. No planificás porque en 4 años no te va a alcanzar, no vas a hacer esto. Hay herramientas para hacer de todo. Lo que pasa es que lo que tenés que tener es la intencionalidad. Sin intención política no vamos a ningún lado. Por más fuerza que hagamos vos y yo, que nos pongamos con una bandera, nos rompemos la cabeza, y sí, capaz que logramos algún tipo de cambio, pero no sería infinitamente falto de potencia lo que podría ser. Yo creo que el compromiso político tiene que existir, y sobre todo el convencimiento político, que tiene que estar convencido que la cosa va por ese lado, y que bueno, que en realidad son un pedazo de historia, que es lo que creo que tienen que tomar conciencia cualquier político que en este caso es intendente de la ciudad. Está en un pedazo de la historia. Tiene que desarrollarlo de la mejor manera que pueda, con los recursos obviamente que hay, que cada vez a veces por ahí son más exiguos, porque lo que se va para obra pública a veces tiene que ir para asistencialismo social, porque vivimos épocas complejas. Bueno, pero bueno, la tienen que resolver. Es intendente de la ciudad, como decías, y no debería representar los intereses de una comunidad en su conjunto. Antes se decía el término jefe comunal para intendente. Quedan varios temas por ahí para conversar. Antes de ir al tema patrimonio, que lo tocamos de cote, ¿qué es un espacio público? El espacio público es un espacio de convivencia. ¿Qué es un espacio público? La calle, la plaza, el parque. Son los espacios donde nosotros interactuamos, y no dentro de un bien construido, sino de un bien común. Ese bien común es el espacio público, es de todos. Nosotros, por otro lado, se dice que lo califica y lo cualifica el público. Digamos, el Paseo de la Escultura, sí, que es un lugar que vos decís, tiene 4 fierros. Y cuando vos lo mirás, es el lugar más exitoso de público. Creo que también Parque de Independencia tuvo lo suyo, digamos, con distinto tipo de edades y formas de uso. Pero el Bodriás se ve que efectivamente tiene un uso público constante y eso habla de si está bien, entre comillas, o mal. O aceptado. Por ahí vos decís, por ahí viene un urbanista de, no sé, de Barcelona y te dice, muchachos, ustedes están locos, ¿cómo pueden estar acá? Y sin embargo la gente se apropió. Claro. Y eso tiene que ver con la identidad que estábamos hablando hoy. Cuando vos te apropias, es tuyo, y vos lo usás y le das el uso que te parece que tiene que estar, te sentís seguro, eso es otra variable. El tema de seguridad, de cierta adaptabilidad, de que tengas lugares de encuentro, lugares donde te puedas sentar, lugares donde puedas tomar un mate, donde puedas, bla, 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 bla. Bueno, eso es el espacio público. Hay cuanto mayor grado de ocupación, de estar de ese espacio público, cuanto mayor aceptación haya para tomar lo que decías de ese espacio público, implica mejor calidad de vida comunitaria, o dicho de otra forma, las ciudades que han impulsado más y mejores espacios públicos, ¿viven mejor sus poblaciones? Seguro que sí. Independientemente de la cuestión socioeconómica, digamos, que no tenga nada que ver, sí. Cuando vos tenés lugares que califican, digamos, para que vos los aceptaste, los tomaste como propio, empezaste a interrelacionarte, son lugares de interrelación ciudadana. Son lugares donde todos vamos a ir de alguna manera u otra. Vas a llevar a tu chico, vas a llevar a tu novia, vas a llevar a tu novio, vas a llevar a Entonces es un lugar donde toda la sociedad empieza a utilizarlo y a interrelacionarse. Es la única manera, digamos, porque es la única manera como de hacer también civilidad, digamos, esos lugares donde todo el mundo se junta con todo el mundo. Ahí no hay clases sociales, ahí van todos. Y ahí, a ver, nuevamente voy a compartirte una opinión, a ver cuál es la tuya o la de ustedes, o la que quieras dar en ese sentido, si institucional o si propia.
uno ve ciertas intervenciones en los últimos tiempos en donde se tiende a privatizar el espacio público más que hacer uso público del espacio que debería ser común. Pienso, por ejemplo, que en derredor de justamente del mercado hay un par de boliches, para poner un término viejo, de emprendimientos privados que más bien tienden a poner bancas, y hay bancas, mesas para consumir, y hay que pagar para poder estar. A diferencia de... Eso a mí me espanta. Me espanta primero porque no sé si tengo la plata para pagar, y aunque la tuviera, yo pasaba por ahí caminando y tal vez me sentaba a tomar un mate en un banco antes, y ahora no. En el Parque de Mayo también ha cambiado el tipo de lugar gastronómico, más ligado a estas franquicias, donde se va perdiendo identidad y, digamos, yo creo que, para sintetizarlo muy a lo bruto, hay personas o una visión política que quisiera que cada esquina sea un McDonald's, digamos, ¿no? Todo más o menos parecido, seriado, y hay otra que quiere que se vea expresada la identidad de una comunidad y que el espacio público efectivamente sea habitado por lo público. A mí, en lo personal, cada vez que hay un avance de sector privado sobre lo público, diría que me molesta, diría que me duele, diría que me enojo incluso. Diría que siento que no me siento protegido como ciudadano, porque hay como un lucro ahí utilizando un espacio público y yo pierdo espacio. El ciudadano común. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre esta relación entre lo público y privado, que es una cosa que está muy de moda hoy, cogestión público-privada? Ahí haría como una pequeña diferenciación. Sí. Digamos, por un lado, me parece que la relación público-privada, a veces, bien llevada, es necesaria. Ajá. Porque la llegada del Estado no es infinita. O sea, en algún momento tiene que haber algún tipo de alianza para crear algo. Tenés que captar recursos. Pero obviamente sabiendo qué haces, no entregando las joyas de la abuela. Claro, sí, a mí lo que me molesta es esto último, tal vez. Ahora, vamos a ir al caso del Parque de Mayo. Sí. Yo creo que algunas cosas en ese rango son necesarias. Digamos, si vos, por ejemplo, disponés para comerte una hamburguesa, te la vas a comer. Si no la tenés, tiene que haber parrilleros para que vos te puedas hacer una chorizada con tus amigos, ¿sí? Y tiene que haber un lugar donde puedas tomar un mate. Ahora, si vos me dijeras que todo el parque está vallado y tipo un lugar como, por ejemplo, que sea un shopping, sí, ¿no? Claro. Obviamente tenés que consumir porque estás dentro de un bicharraco que no te podés llevar la viandita de tu casa. Bueno, si esa situación de que vos te llevás la viandita de tu casa la podés agarrar y recrear en cualquier lugar, comértelo en la Plaza Lavalle o comértelo, entiendo que la cosa está como balanceada. Obviamente que el tema está en el fino límite de que, digamos, es lo que está para un lado y que lo está para el otro. Digamos, lo público, cómo se comparte, pues lo tenés que compartir. Obviamente que el que produce una franquicia, en este caso, que por ahí vas a ir o no vas a ir, va a haber otro que va a tener un pensamiento totalmente distinto al tuyo. Yo creo que en ese concepto hay como que tener cintura como para que haya espacio para todos. A veces es necesario, porque veámoslo de otro lado. Sí. Y con esto no digo que esté a favor ni en contra, solamente un análisis de situación. Esos lugares, ponele que están hasta las 2 de la mañana. Vos sabés que hasta las 2 de la mañana, si andás por ahí, vas a estar medianamente vigilado. O vas a tener iluminación, vas a tener gente, vas a tener cosas. Por eso hay situaciones en las que vos podés decir, bueno, en esa gané. Vos me decís, bueno, pero yo antes tomaba mate ahí abajo. Bueno, fuiste, ahí ya no vas a poder tomar mate ahí abajo. Irás a tomar mate a otro lado. Lo que me parece positivo es que el espacio público siga existiendo, puedas tener un lugar donde vos hagas las actividades que pretendés hacer, comerte un asadito, comerte esto, lo otro. O sea, que haya un equipamiento que sea de todos, no solo de algunos. Claro. Digamos, una franquicia, bueno, tiene un dueño y tiene un usuario. El parque también tiene un usuario, pero es de carácter ya más general. O sea que de fondo lo que estamos hablando, y creo que estamos rondando, no redundando, sino rondando sobre lo mismo, hacen falta de todas maneras consensos para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Más allá de cuál posición, por ahí la mía es muy... yo plantearía que lo público sea todo público, otro diría, mirá, ya el mundo no es así, que haya sector privado. Que en realidad el mundo no fue nunca. Vos imaginate los carritos del parque, ¿cuántos años tienen? Yo que me acuerdo, estaban siempre ahí. Obviamente, después... Que eran privados, otros privados, pero privados. Eran otros privados, pero siempre fue lo mismo. Digamos,
y yo nunca fui a comprar nada, porque no tenía un mango, no es porque no quisiera. Y eso hizo que ellos siguieran insistiendo y yo siguiera disfrutando del parque. Por eso digo, a mí me parece que las cuestiones no son ponerse tan en los extremos, sino la ciudad es consenso, tenés que lograr consenso, tenés que ver que no siempre la vas a ganar. A veces tampoco es bueno eso, porque la ciudad después no cambia, se queda congelada en el tiempo. Hay veces que esos cambios tampoco son buenos, ¿no? No todo lo que cambia es positivo. Sí, sí. O por ahí a veces se demuele algo que vos decís, y quedó justo afuera del inventario. Y vos decís, uy, la comimos. Bueno, puede haber pasado, ¿por qué no? Pero bueno, las ciudades en general son eso, van reequipándose, van modificando algunas dinámicas del espacio público, las plazas a veces se rediseñan, a veces con más o menos suerte, ojo. Pero bueno, por eso las cosas creo que tienen que ser eso, tienen que ser, y que eso creo que es una obligación del Estado, en este caso el municipal, que es cuando estás operando sobre un espacio que tiene como dos usuarios, el circundante y el que va desde otros lugares hacia el lugar. Por ejemplo, los parques, que tenemos los dos más grandes, a la Independencia viene uno, puede vivir en el Toma 1500, o el que vive ahí en Tiro, qué sé yo. Por eso creo que esa es la habilidad y la obligación que tiene el municipio, lograr consensuar el mosaico que compone la ciudad. Hablando de patrimonio, ya sobre el fin de la entrevista, te he escuchado o leído en alguna otra entrevista hablar de la necesidad de volver a trabajar sobre el inventario. Yo el inventario lo hizo hace muchos años, claro, el arquitecto José Cingoni. Entiendo que fue un trabajo muy grosso que se hizo en su momento y demás, pero después como que eso quedó congelado en el tiempo, y seguramente que necesita un revisionismo porque como todo lo que te decía recién, por ahí hay obras patrimoniales que no todas a veces tienen digamos el acervo arquitectónico que vos decís, esto es, pero por ahí el emplazamiento, me acuerdo la casa donde había vivido el del hospital municipal, no me sale el nombre ahora. ¿Cómo se llama el hospital? Lucero. Leonidas Lucero. Esa la demolieron y era un lugar que tal vez con otro tipo de iniciativa la hubiera mantenido. Está bien, hoy el dueño del estacionamiento, si me ve en la calle me va a pisar, pero digo, en ese momento fue una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque era un lugar con una significancia que si vos le ponés Leonidas Lucero a tu hospital insignia de la ciudad, yo creo que el lugar donde Lucero vivió tendría que haber sido algo. En eso, por ahí, hay comisiones de comisión asesora de patrimonio que no tiene carácter vinculante. Entonces, en otras ciudades, por ejemplo, Pigüé, la tienen. Entonces, bien, cuando la comisión dice, no la podés demoler. Eso garantiza condiciones democráticas necesarias, porque muchas veces las comisiones, los consejos, no son vinculantes, claro. Y esto es un problema, porque ¿para qué consultar a la comunidad o a los colegios o a los que se organizan en torno de algo si después no necesariamente tiene repercusión? Obvio, lo que pasa es que después es como todo, digamos, el contraargumento era, para tener una vinculante y que le digas al propietario que no, tendrías que tener un fondo entonces después todo como se concatenaba, que si no tenías quita, estabas al horno. Pero eso, como vos decías, es un problema administrativo, no de decisión política, que son... Es decisión política, pues si vos decís, voy a crear un fondo para que, no sé, si vos la querés demoler y vos estás enganchado dentro de esta ordenanza, no la podés demoler. Estás dentro del coso, no lo podés demoler. Entonces, y después, si no, podrás agarrar y negociar una compra, o, algo siempre, alguna vuelta tenés que tener. Obviamente tampoco el municipio seguramente va a poder recuperar todos los bienes patrimoniales de la ciudad. Pero por ahí los más significativos estaría bueno que así pase. Sí, estoy pensando, por ejemplo, algo que es paradigmático, si se hubieran llevado puesta la casa de Martínez Estrada, por ejemplo, que es algo muy significativo, no para la Bahía solamente, para el país, para el pensamiento filosófico en América Latina, y afortunadamente está ahí, digamos, ¿no? Pero...
Y volvemos a modo de cierre ya de la entrevista al problema de la identidad. Bueno, Podría estar uno caminando a 3 cuadras de la universidad y no tener ninguna referencia de Martínez Estrada, o sí, como ocurre. sí, por ahí tendrías un cartelito que dice acá. Sí, hay que tener mucha voluntad para pararse, mirarlo. Mirá, yo creo que una cosa que hay que prestar mucha atención es a lo que ha venido pasando. Nosotros tenemos un bien patrimonial en la ciudad que es histórico y con altísimo valor, que es la manzana fundacional y demás, que hoy la mirás y no es de hoy, digamos, hace muchos años que está en un altísimo porcentaje vallado. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con una cuestión política, digamos, tiene que ver en cómo pelean en la provincia los presupuestos para, en la provincia y en la nación, para que aparezcan en un plan de 2, 3 años, no vamos a decir en uno, pero una recuperación, pues no puedes tener una ciudad vallada. Entonces, a mí me parece que las decisiones políticas son lo que en cierto modo delinean la mayor parte de las actividades que desarrollamos en la ciudad. Y bueno, a veces te tocan que sean felices y otras te toca caminar en manto de rosa, digamos, pero bueno, digo por las espinas, no por las rosas. Bueno, hemos intentado abordar distintos temas a partir de tu profesión. Cerrar la nota como quieras, agregar lo que quieras. En principio agradezco, me parece un muy buen espacio. Hemos hablado un poco de todos. Y bueno, cerrar la función del arquitecto, digamos, que es tratar de que todos vivamos mejor. Creo que es una de las mayores cosas que el arquitecto tiene como misión, mejorar el hábitat, ya sea construido o el espacio abierto, digamos, que tiene que ver con el espacio público. Así que bueno, esa es creo que la visión del colegio y la misión de casi todos los arquitectos, más allá de que es una profesión y tenemos que vivir de la misma. Pero la idea es esa, aportar y lograr que tengamos una mejor ciudad todos los días. Juan Boiardi pasó por El Mal Mejor.